Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores, regurgitadores de la comuna de la palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, exceptuando la semana anterior que tuvimos un programa en lunes, porque los invitados no podían, pero regularmente tenemos los programas de 12 a hora y media en adelante. Hoy, como uno de nuestros participantes no podía a las 12 porque se dedica también a la academia, al periodismo y a otras vicisitudes, pues en un rato se va a comunicar porque tenía clases en su unidad académica con su grupo vía también la red. No quiero dejar de agradecer a todos nuestros seguidores desde el Río Bravo hasta el Suchiate, que en la República Mexicana nos siguen. Tampoco quiero dejar de agradecer a quienes desde el Suchiate hasta la Patagonia nos siguen, porque pese al rating y esas vicisitudes que nuestro colega Héctor Raúl González conoce perfectamente, el en vivo a veces no lo vemos como quisiéramos y sin embargo, sí se nos presenta la oportunidad y el espacio para poder ir comentando esta ocasión en la cual los fariseos y los escribas de la pluma y de la palabra se desgarran las vestiduras como tales en torno así la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, aunque sea para decir invectivas, anatemas, y que como sabemos, algunas veces lo que hacen es compartir como si fueran noticias, opiniones, y no es lo mismo aunque parezca igual. Yo opino que yo no soy Loret, porque además no soy periodista. Cuando mucho soy un opinador y escribidor de artículos y breves ensayos, a veces un poco larguitos, que tienden a publicarme algunos colegas, pero esta ocasión contamos con la participación de uno de nuestros colegas periodistas, Héctor Raúl González. En unos minutos más seguramente se integrará Jaime Luis Brito, que tiene harta experiencia en el tema. No quiero dejar tampoco de agradecer a quienes, decía desde el río Suchiate hasta la Patagonia, en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y algunas regiones del Caribe, Puerto Rico, República Dominicana, y a quienes allende el charco nos siguen desde algunas regiones europeas. Tenemos colegas bajo rating, pero amigos que nos siguen. Y después, como bien sabido es, en nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra, colocamos el video y en nuestro canal de Spotify colocamos el podcast. No quiero dejar de recordar, como cada semana hago, que se cumple ya prácticamente un mes más, estamos entrando a marzo la semana que entra. Y la mentira histórica creada por uno de los jefes del grupo Hidalgo, que se había cansado del asunto de Ayotzinapa, decía, ya me cansé. Jesús Murillo Caram, que también fue gobernador del estado de Hidalgo, y en ese entonces fue el mero mero de la PGR, inventó la mentira histórica sobre el estado que guardaba hasta ese entonces la investigación sobre la desaparición forzada y forzosa de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
En campaña, el presidente en turno y sus adherentes en la 4T de Morena y aliados se comprometieron a explicar en realidad la verdad histórica. Y dijeron que la mentira histórica era eso, pero hasta la fecha no tenemos explicación alguna verosímil ni a acercarnos a la verdad ni a la justicia transicional para las víctimas directas o indirectas. No quiero dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Naid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida también en contra de su voluntad hace ya más de 8 años en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos. No quiero dejar de enviarle un fraternal saludo, un abrazo, diciéndole que no está sola, que seguimos esperando una explicación, la verdad y la justicia, y a los cientos de miles que tenemos entre desaparecidos y víctimas de la otra epidemia, la de la violencia estructural en este país, que se lleva no solo periodistas, aunque ahora algunos se atascan la boca diciendo que están preocupados porque asesinaron a 5 periodistas en lo que va de este año, pero de los que no son periodistas no dicen nada. Mujeres y demás. Esto no significa que los periodistas deban estar a la buena de Dios, que tiene otras ocupaciones seguramente y no estar cuidando la integridad de los periodistas. Se ocupará de otras cuestiones más trascendentes ahora que se atascan en la boca también algunos periodistas, algunos opinólogos y muchos medios de información conectados al imperio estadounidense de que Rusia invade Ucrania. Uy, se mueve el ejército ruso dentro de Rusia y Estados Unidos protesta, pero no dice que él se mueve por todo el mundo. El país que más ha invadido es Estados Unidos. El único país que produce, distribuye y ha usado las bombas nucleares es Estados Unidos. Entonces, que no, el único país que mantiene una alianza que llaman OTAN, que fue creada para enfrentar al Pacto de Varsovia, que ya no existe, ahora resulta que están escandalizados por Ucrania, pero no por otras naciones donde ellos invariablemente meten su cuchara. Lo dejo ahí. El día de hoy no quiero dejar de agradecer al buen Héctor Raúl González mientras se integra Jaime Luis Brito a esta charla sobre qué pasa con los periodistas, qué pasa con el periodismo, con la libertad de expresión, con la libertad de prensa y con la pugna mediática en torno a grupos de poder que mantienen la información en sus manos. No solo me refiero al grupo Reforma, al grupo Radio Centro, al grupo Televisa, al grupo TV Azteca y otra serie de grupos que no han sido tocados ni con el pétalo de una rosa porque siguen haciendo y dictando sus políticas editoriales. No todos somos Loret, eso lo tengo claro, ni Joaquín López Dóriga, ni Jacobo Zabludovsky, que en su tiempo, y siguen alineándose a ciertas posturas ideológicas políticas. Pero sí es interesante hablar de qué significa la libertad de expresión, la libertad de prensa y sobre todo el trabajo con los periodistas, porque yo me imagino que Raúl González no gana los N millones que se dijo que ganaba Loret, ni de lejos, ni de cerca, ni Jaime Luis Brito gana esas estratosféricas cantidades de dinero porque han vendido la pluma. A eso coloquialmente se le llama acá el chayote o el chayotox. Pero sería interesante empezar escuchando
a Héctor Raúl González, sino para qué lo invitamos, a hablar sobre esta cuestión y la otra, cómo aseguramos la verdad y la objetividad. Porque una cosa es, yo opino que la prensa está vendida, lo cual no quiere decir que esté dando una noticia con datos verosímiles y confiables. Estoy dando mi opinión. Puede ser falsa o verdadera, eso no está en discusión, pero vender opiniones como noticias creo que es deshonesto, mediática y éticamente del periodismo. Y utilizar el recurso de la pluma para chantajear y obtener prebendas es parte histórica conocida, y a otros, desde Manuel Buendía, que fue ejecutado por esto, o antes otros, ¿sí? Belisario Domínguez, y podemos hablar de otros más, y una historia infame hacia la libertad de expresión. Cierro mi boquita y le dejo la palabra a Héctor Raúl González, no sin darle las gracias. Al contrario, maestro, yo agradezco mucho la invitación. Es un honor estar en este espacio, compartirlo. Debo decirle a quien nos está viendo que conozco al maestro desde a partir de esta movilización que se llevó a cabo por parte de la máxima casa de estudios de Morelos, cuando la universidad era socialmente responsable, y que hizo suyos justamente lo que comentaba al inicio, maestro, estos temas que eh, sigo opinando, es opinión, que de no haber sido por la universidad, pues no se habrían puesto de manera tan contundente como se pusieron en la agenda pública, particularmente en el estado de Morelos, y si se me permite, incluso a nivel nacional, porque aunque Javier Sicilia ya tenía una participación activa en el espacio público, pues por supuesto que también su presencia, su respaldo, la cobija que le dio la UAM, pues también permitió que su voz tuviera eco. A partir de ahí, cuando se movilizó la universidad, es cuando tuve el gusto de conocer al maestro Enrique, y bueno, desde entonces una admiración, un discurso contundente, la cantidad de conocimiento que tiene es impresionante. Dicho sea de paso, yo lo único que cuento para aportar en ese espacio es mi experiencia personal, maestro. Espero que de algo pueda servir, pero es increíble para mí la cantidad de datos, citas, autores que el maestro es capaz de manejar, y al contrario, yo agradezco de inicio, maestro, la oportunidad de estar compartiendo este espacio. Gracias por la oportunidad, y a darle y esperar a que llegue Jaime Luis, a ver si no llega tarde. No, no sé, creo que él sí está más cerca de los 35 millones que yo. O sea, como por 34.800.000 pesos. por poquito, ¿no? No, es un tema, maestro, porque por supuesto que es totalmente cuestionable, condenable, criticable el chayote, ¿no? La renta o venta, en el peor de los casos, de la pluma, de los espacios, pero no es un pero que implique opinar lo contrario. Opino eso. Plantearía entonces a los lectores de qué manera subsisten los medios que no tienen la cantidad de pues recursos disponibles o patrocinios para poder hacer periodismo, ¿no? Hemos visto algunos casos de medios que han logrado incidir de tal forma que se autofinancian, digamos, con donativos, ¿no? Con aportes de los propios lectores, con patrocinios, pero finalmente, maestro, es complicado en términos pragmáticos definir qué implica un aporte económico a una empresa periodística, ¿no? Yo desde que inicié en esto hace algunos años me preguntaba cómo era posible que, hablando de Cuernavaca particularmente, pudiese un periódico de circulación local, el que fuera, hace 20 años, poder publicar una nota sobre si los permisos que obtuvo una refresquera eran legales o no para hacer uso del agua potable que hay en Cuernavaca, cuando, y voy a decir una cifra inexacta, totalmente arbitraria, no sé, quizá el 20% o el 10% de sus ingresos económicos dependen de la publicidad que esa empresa refresquera da a ese medio local, a ese periódico, ¿no? Y era tangible, ¿no? Abrir, o todavía se puede abrir un periódico y ver una plana completa de publicidad de una empresa refresquera, que ha sido cuestionada, digamos, por algunos activistas, no demasiado, no suficiente quizá, pero que en medio de esta crisis por el agua potable que hay en Cuernavaca, pues se puede cuestionar mucho sobre este uso que se le da al agua potable de manera industrial.
si se quiere alimentaria, pero por lo pronto industrial, porque pues no es un producto básico. Entonces es una línea difícil de entender, de marcar, de no cruzar sin que se justifique, por supuesto, insisto, el tema de la venta del espacio de la pluma, pero ahí yo, a la conclusión que he llegado es que, hablando de censura, maestro, y de lo que está, por supuesto, en la agenda nacional, muchas veces, o en muchos de los casos, más que una censura impuesta por un patrocinador o por una autoridad que esté financiando un medio, me parece que lo que se aplica es una autocensura. En mi caso particular, debo decir que no voy a mencionar el nombre porque recientemente fuimos objeto de una llamada de atención justamente del medio en el que laboraba por temas legales, entonces no quiero mencionar ni siquiera su nombre, pero eh, eh, ese periódico en el que inicié a nivel nacional mi trabajo periodístico, pues se le acusaba de ser un periódico de derecha, y bien se le puede acusar. Yo inicié a reportear para ese medio de circulación nacional durante el sexenio de Marco Adame, un sexenio panista. Y no miento, no tengo por qué mentir, diría lo contrario si fuese el caso. Maestro, en ninguno de los 5 años que estuve enviando información durante el sexenio de Adame y también durante el trienio panista de Jesús Giles en Cuernavaca, nunca tuve una indicación en ese periódico para no publicar una información periodística, por supuesto con los requisitos que tiene que tener una nota o un reportaje, ¿no? Los requisitos periodísticos, la investigación, las fuentes. Y eso era un tema, maestro, que a mí me gustó mucho, me fortaleció, digamos, al inicio de mi carrera, porque pues es muy agradable que en la experiencia personal, yo no sé si otros colegas del mismo periódico en otros estados hayan sufrido circunstancias distintas, o si por supuesto colegas de otros medios en Morelos o en otro estado, es un hecho, tienen circunstancias distintas. En mi caso no fue así. En mi caso ese periódico nunca me marcó nunca me prohibió escribir, enviarles información sobre algo. Lo dejo así en la mesa de inicio, maestro, para estar también atento a lo que, a lo que no, a lo que podemos platicar, pero uno, los elementos que pongo en la mesa es cuando una sociedad no es tan lectora o tan ávida de información y no está dispuesta a pagarla, ¿qué elementos le deja a las empresas periodísticas que inician o a los periodistas independientes para hacerse de recursos? Uno. Y dos, decir que no toda la censura proviene de fuentes externas. Me parece que muchas veces más bien hay una autocensura, un temor a perder o privilegios o relaciones o lamentablemente también hay que decirlo, ingresos económicos, maestro. Hubo un tiempo, yo no tengo en la memoria nítidamente la historia del golpe del gobierno de Luis Echeverría a Excelsior. Era muy joven. Debo decir que, pero no tan joven, ya tenía entre 13 y 15 años cuando Echeverría era presidente. Pero la conciencia histórica y política es parte de una historia que merece la pena ser considerada. Recuerdo aún que después del golpe a Excelsior surgió la revista Proceso, el semanario, y en mi colección tengo desde el número 1. Recuerdo que era estudiante CCHero cuando surgió el 1+1 y después La Jornada, que eran nuestros referentes de periódicos, aparte de los que ya existían, Ovaciones y demás. Recuerdo que era una época en la cual, en efecto, la gente iba al puesto de periódicos y compraba el periódico. Y claro que los periódicos vivían no de lo que vendían como periódicos o diarios o semanarios, sino también de los contratos que obtenían, no solo de particulares, de gobiernos de diferentes entidades y del gobierno federal para poder asegurar la continuidad del medio. Esto implicaba una sujeción tácita
a ciertas reglas del juego. Recuerdo cuando Jolopo, José López Portillo, decía: yo no le voy a pagar a un periódico para que me agarren a periodicazos, no soy perro. Estaba claro y cínicamente planteado que el gobierno federal en turno invertía en los medios y decía: no le voy a pagar para que me agarren a periodicazos. Y dijo pagar. Por lo tanto, se acaban los contratos para los periódicos que no hablen bien de mi gobierno. Eso ha sido una parte, porque una parte son los privados, empresas refresqueras, ligeras, en el caso automotrices, que son las que más pagan. la que gustes, pero son los gobiernos. Es el Estado y los gobiernos quienes han financiado los medios y quienes se apoderaron, porque lo recuerdo claramente. Televisa, antes era Televisión, Sistema Independiente o Televisión Independiente de México, lo que era el Canal 13, que después se vuelve TV Azteca, y ahora con la internet pues ya nadie compra periódicos. Los periódicos no viven de la venta del diario, porque además ahora en la era de la internet cualquiera lee el diario sin necesidad de suscribirse, salvo el grupo que no mencionaste, que hay que suscribirse para leerlo, si no te bloquea y no lo puedes leer. Sí. Pero esas son políticas de autofinanciamiento. La Así confrontación entre grupos hegemónicos, porque he escuchado decir que la función de la prensa es cuestionar al poder, como si la prensa no fuera un poder. No hablo, Televisa es un poder, no cabe duda, TV Azteca es un poder, no cabe duda, el grupo impronunciado es otro poder, ¿sí? Financiero, el económico, son poderes fácticos que se sirven de la información y tienen sus líneas editoriales. Bástenos leer todos los comentaristas de los diarios y hallaremos una línea de confrontación con ciertas políticas en el gobierno actual. O de sumisión. Sí, o de sumisión. En otros casos. En otros casos. No tengo duda de que fue un tino al principio las mañaneras, porque se acabaron los noticieros que manejaban a sus líderes de opinión, valga la expresión, para poder esparcir sus ideas. Ahora la mañanera, evidentemente, tiene el control de qué se dice. A veces la agenda no le sale, que es otra de las historias. Puede no salirle, pero pues el señor no puede con todo él solito y sus equipos no le ayudan demasiado. ¿Quiénes quieren las mentiras, por ejemplo? Pues, y luego con las faltotas de ortografía que le ponen, pues se lo comen vivo. Pero pues decía alguien, la concentración del poder también concentra el riesgo político. Y si el poder está concentrado en una imagen, el riesgo político también y el golpeteo también. Pese a todo, ahí la lleva este conflicto y este desgarramiento de vestiduras. Hoy tenemos tres dilemas, la verdad. La objetividad, porque el astillero y otros hablan de que la verdad, la objetividad, la investigación periodística, valga el concepto de investigación, ¿sí? Porque dicen, se presume que, y el lawfare, que es el ataque judicial contra seres que se quiere atacar, es apoyado mediáticamente como se fugó y ahora es un prófugo de la justicia, aquel que tracaleó y quebró, y quién sabe, la prensa forma parte de ese lawfare, por lo cual recibe. Pero hablar de la prensa no es hablar del periodista como figura personal. La verdad, la objetividad, cómo se aseguran en el medio. Y el tercer punto que es importante, la pertinencia, porque luego uno encuentra que mataron a alguien y lo descuartizaron y aparece la foto con las partes descuartizadas.
Hay Ujú. principios también de pertinencia y relevancia, porque ya cualquier cosa es noticia también. Y los periodistas se enfrentan lo mismo que el fotoperiodismo, lo comentaba con Máximo Serdio, ¿sí? Ha perdido ahora las fotos, se pierden de un lado y te publican en otro lado sin citarte, toda esa historia, ¿no? Ujú. Ustedes mejor que yo conocen cómo asegurar esta cuestión de la objetividad, la veracidad y sobre todo la ética de la relevancia y la pertinencia de lo que se publica, porque es nada más seguir la ronda. No hablo de los artículos de opinión, Sí, de las hablo notas, de de la la nota dura. nota. Sí. Yo no considero, maestro, que a pesar de que todavía no sé si a la fecha se siga hablando en las facultades de comunicación o en las, particularmente licenciaturas de periodismo, sobre la objetividad, eh, yo considero que el periodismo no es objetivo. No puede ser objetivo desde mi punto de vista desde el momento en el que el sujeto que está escribiendo la nota dura, lejos de si coloca en la página de su computadora las dos versiones, tiene que iniciar con una. Tiene que iniciar con una y desde ahí ya no hay un tema objetivo porque fue subjetiva la decisión del periodista iniciar con la voz de las víctimas, con la voz del gobernador o con la voz de la fiscalía. Vamos, la nota no puede ser objetiva cuando en inicio, a la hora de empezar con Cuernavaca, coma Morelos, punto y guión, se puede decidir de manera totalmente arbitraria, porque la decisión o el peso que le da como periodista uno a las dos o tres o X versiones es totalmente subjetiva. Abro mi nota con lo que decía Meseguer y Graco Ramírez sobre Alejandro Vera, o abro la nota con lo que dijo Alejandro Vera en una conferencia de prensa. Yo no considero que el periodismo sea objetivo como tal, o sea, es imparcial o debería ser imparcial, pero objetivo no porque es un acto humano, es un acto que parte del pensamiento y de la decisión de quien escribe la nota. Sí debería ser imparcial, tampoco lo es necesariamente, y ahora con el tema de la rapidez con la que fluye la información y con la que se demanda la información, además por parte, ya no lo dice bien maestro, considero, de los lectores de periódicos o incluso ni siquiera de los lectores de portales de noticias, sino de los usuarios de redes sociales, Twitter particularmente, Facebook, y cada vez muchas más redes sociales. Por cierto, tenemos que irnos adaptando otras plataformas digitales para poder informar a los periodistas. Creo que es responsabilidad nuestra adaptarnos a la modernidad, TikTok y otras herramientas como Instagram para poder comunicar, para poder informar, discúlpeme. Pero entonces yo no considero que el periodismo sea objetivo, considero que debe ser imparcial. La verdad, híjole, maestro, ¿cuánto se puede decir sobre ese concepto, no? Si es universal, si es única, si cada quien tiene la suya, si un trabajo periodístico que incluya a 10 versiones puede concluir con una verdad, si se están dejando cientos de miles fuera de ella, si una nota periodística puede incluir la verdad, digamos, además de la opinión de un sujeto acusado o de un sujeto involucrado en un tema como puede ser el rector Alejandro Vera y por el otro lado el gobernador Graco Ramírez, conjuntadas en una página de Word, es suficiente para que eso se considere que de ahí emana la verdad, porque, digamos, lo que exprese un sujeto es su verdad, lo que expresa el otro sujeto es su verdad. Y ahí entra el tema que usted mencionaba, maestro, la opinión. ¿En qué momento está la verdad del periodista? Se puede, lo pregunto, se puede llegar con base en dichos de terceras personas a una verdad. Súmele si quiere el tema de la investigación de papel, ¿no? Los datos, los números. Me gusta mucho el tema de la universidad porque es el que conozco, lo conoce usted y creo que quien nos está viendo puede conocerlo, ¿no? Las cifras que daba Alejandro Vera por un lado, el aumento de la matrícula, el aumento de la infraestructura educativa, esa era su verdad, ¿no? Allí, y él decía, allí están los recursos. Y enfrente teníamos a un ahora exgobernador diciendo, se le duplicó el presupuesto, se le dio autonomía financiera y el dinero se lo robaron. Entonces, digamos, la tarea del periodista era acudir a los papeles, ¿no? Y entonces el rector mostraba los estados financieros de la universidad, el déficit, la deuda histórica, los pasivos laborales heredados por su administración en documentos, ¿no? Y finalmente en fotografías, que al final son documentos gráficos, los inmuebles inaugurados y construidos durante su gestión en los ayuntamientos, en los municipios del estado, y por el otro teníamos
a un servidor público como Graco Ramírez, pues diciendo lo contrario, ¿no? Y mostrando también sus pruebas, digamos, ¿no? Lo dice bien, estas dos verdades concluyen o llegan a un tema judicial que ahí sí es una opinión, derivó en una persecución política, ¿no? Me parece que por haber tomado una bandera, un tema que yo insisto, y se lo pregunté una vez al director Alejandro Vera, es opinión mía, pero se la pregunté a él, si el haber desenterrado un cadáver no identificado y habérselo entregado a su familia, que lo había buscado durante años, había valido la pena la persecución política que sigue viviendo desde mi punto de vista, desde mi opinión, y él dijo que sí. Es opinión, ¿no? De él, es opinión mía. Entonces, la verdad me parece que es un tema muchísimo más subjetivo que la objetividad, digamos, ¿no? A la hora de escribir una nota. Y el tercer elemento, maestro, ¿cuál era el que planteaba? Planteábamos el asunto, aunque tiene que ver con lo que planteas tú, el equilibrio entre objetividad y verdad y la ética, porque en el fondo no todos somos Loret, no todos No somos todos López somos. Dóriga, ni todos somos Jacobo Zabludovsky, porque históricamente tienen una responsabilidad ética, jurídica y política, no solo con la verdad, no solo con la historia de la prensa, sino con el papel de algunos periodistas y su relación con el poder, que sí es un poder distinto al poder del Estado y del gobierno, el poder de los grandes grupos monopólicos de la prensa. El asunto de la responsabilidad ética, Ya, que está relacionado con lo que señalabas, el asunto de la famosa ideología de la neutralidad ideológica, porque también es una ideología. totalmente. Creer que se puede ser neutral y el que es neutral es porque está de un lado. Ya decidió. Totalmente, Entonces, maestro. Decía el tema de la fotografía y hay un debate, hay una discusión, porque recordará que hace algunos años, recuerdo que durante el sexenio de Calderón, en medio de este tema o esta agenda de víctimas, digamos, del nuevo sistema de justicia acusatorio, en el que había que cuidar la identidad tanto de las víctimas como de los victimarios o presuntos victimarios, se empezó a utilizar muchísimo más y ya de manera jurídica el no ponerle apellidos a las víctimas, ¿no? Por un lado, y no ponerle apellido a los presuntos criminales. A mí nunca estuve de acuerdo con esa medida. Entendía el fin legal, ¿no? De no crear falsos culpables, ¿no? Y no revictimizar a quienes ya han sido víctimas de algún delito. Y esto que muchas víctimas apoyaban se contrapone, maestro, con el derecho que otras víctimas han manifestado a la verdad. Es decir, y yo lo he dicho, maestro, y lo digo en este espacio, y se lo he dicho a mis colegas, espero que nunca pase. Si me llega a pasar algo a mí, maestro, a mí revelen mis datos, mi nombre, mi cara, y si se puede, exhiban la fotografía de cómo me encontraron, toco madera, que nunca pase, porque ese es el Estado, o sea, esa es la realidad. Entiendo el tema del morbo y de algunos medios, en Morelos tenemos un ejemplo muy claro de la explotación de esas imágenes, ¿no? El uso que se le da a esas imágenes para vender, concretamente, en una sociedad que está ávida de esas imágenes y por eso las consume. El medio ve el mercado y les ofrece y se los pone a la venta. Es un tema es ese particularmente de mercancía. Sin embargo, fotografías que pueden ser consideradas igual de agresivas, por ejemplo, y retomo otra vez un tema que nos toca a ambos, maestro, las fosas clandestinas. El ver a los peritos desenterrando estas bolsas y en estas condiciones, recordará, maestro, que en Tetelcingo nos obstruyeron la vista a todos, para los periodistas, para que no pudiéramos fotografiar los trabajos. La fiscalía decía con el argumento de no revictimizar a las víctimas que estaban allí enterradas de manera ilegal durante la administración de Graco Ramírez, y la universidad nos apoyó, digamos, con una pipa para que nos subiéramos y pudiéramos registrar en video y en fotografía lo que estaba pasando a unos metros de distancia. La fiscalía le apostó siempre a decir que exhibir esas fotografías era violentar los derechos de las víctimas, y nosotros decíamos que no,
nosotros decíamos que eso era una manera de exhibir y que la gente tuviera ante los ojos la realidad. Y las frases que utilizó el poeta, maestro, recordará, fueron arrojados como basura. Y me parece que la frase de una imagen vale más que 1000 palabras cobra mucha relevancia en ese sentido. Yo le puedo explicar a quien nos lee hoy, a quien nos ve hoy, o a quien nos leía en ese momento, a qué olía el movimiento que iniciaba a las 5 de la mañana, los conteos y expresarlos. Pero, maestro, en esta época digital, ver eso en video, que la gente pudiera ver eso en video, o particularmente en lo que estamos diciendo, en una fotografía, desenterrando el cuerpo, ¿no? Saliendo a flote esa historia, porque para mí son historias que quedaron truncadas por la delincuencia oficial, decía Javier Sicilia, y organizada, oficial y no oficial. Para mí era muy importante como periodista que eso se exhibiera, como lo es, desde mi punto de vista y desde mi opinión, exhibir los cuerpos que vimos colgados en galerías, y no por un afán de morbo o por un afán de revictimizar, por supuesto que no. Y si la orden judicial no se hace, no se hace. O sea, no entiendo el tema judicial y jurídico, pero los colgados de galerías, maestro, fue una fotografía emblemática del sexenio de Marco Adame. O sea, eso sintetizó el gobierno de Marco Adame. Y si digamos que, y si nos adaptamos o tomamos por 100% verdaderas o ciertas estas ideas de que esa fotografía promueve el morbo, revictimiza a quienes están ahí, es un debate fuerte, es un debate que me parece no está concluido. Yo considero que esa fotografía tenía que mostrarse, como se tienen que mostrar otras fotografías de violencia que han sido emblemáticas para exhibir el Estado, porque los textos muchas veces no alcanzan. Y me parece que, insisto, en esta época digital, hacerlo en video, mostrar esa verdad, porque me parece, maestro, que esa verdad en video, en ese cuadrito, en esos minutos, es más verdad o es un poco más objetiva que lo que uno puede escribir, aunque, por supuesto, también está acotadísima. Hemos visto las imágenes en internet, una misma imagen exhibida en dos partes, cómo puede significar una cosa totalmente diferente, ¿no? Una realidad o la otra. Por supuesto que también eso es real, pero es muy complejo, maestro. Es un tema que nosotros los periodistas no tenemos todavía definición en ese sentido. Yo expreso mi opinión. Yo creo que esas imágenes tienen que ser exhibidas, tienen que ser mostradas, tenemos que decir los nombres de las víctimas completos para que se recuerden, para que se sepa que no son estadísticas. Y hubo una tarea del Estado por fomentar el que no se revelaran las identidades de las víctimas, que se protegieran sus datos en un ánimo aparentemente de respeto a los derechos humanos. Y a mí me parece que no funciona así, me parece que tiene que exhibirse, tienen que verse esas imágenes. Obviamente hay formas, obviamente hay maneras, ¿no? Insisto, tenemos un ejemplo en Morelos, tenemos un ejemplo en la Ciudad de México de periódicos que abusan y su fin no es exhibir una realidad social que padecemos, en este caso en Morelos, sino vender periódicos. Y creo que ahí está la diferencia, ¿no? Y sobre el tema de no todos somos Loret, coincido, maestro, en que no todos somos Loret, por supuesto, pero todos podríamos serlo. Entonces, este respaldo que surgió en Internet, incluso no sé si respaldo a Loret, pero sí críticas al presidente por lo que hizo en esa mañanera de exhibir los presuntos ingresos de Carlos Loret de Mola, le sumó críticas de sus propios simpatizantes, de gente muy cercana a su administración, digamos, desde la parte mediática. No todos somos Loret y no todos ganamos 35 millones si es que los gana, porque no lo han documentado y no tendrían por qué, además. Pero todos podríamos serlo, maestro. O sea, no se critica. Yo no estoy de acuerdo, o sea, yo no admiro como periodista a Carlos Loret de Mola, por supuesto que no admiro como periodista a Joaquín López Dóriga. Ellos tienen sus historias, tienen su participación en lo que se ha convertido este país, por supuesto, pero yo sí soy periodista y sí sé de lo que es capaz el Estado. Me queda muy claro. Yo estuve en el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas en el sexenio pasado con Graco Ramírez porque recibí una amenaza. Y nunca ocurrió nada, maestro, pero los elementos y el caldo de cultivo que veíamos en ese sexenio, para mí, desde mi percepción, tenían los elementos para que en cualquier momento me pudieran armar algo, ¿no? Yo habíamos visto el tema de Cuauhtémoc Blanco como alcalde, el tema del rector Alejandro Vera en ese momento. Dije, bueno, hacérmelo a mí por ser un periodista que escribía sobre las fosas, que escribía sobre la universidad, que escribía sobre las víctimas y sobre la crisis de inseguridad que reinaba
en el estado de Morelos en ese sexenio. Por supuesto que eso no le gustaba a quien encabezaba el Poder Ejecutivo en ese momento. El que le cuestionáramos, como lo hicimos en un momento cuando abría la boca en el extranjero y hacía acusaciones, particularmente, maestro, y fue el tema que me llevó al mecanismo, fue a Estados Unidos a hablar o a decir en una reunión que fue grabada a través de un celular, que la feria de Cuernavaca servía para lavar dinero de los Beltrán Leiva. Y lo dijo como si lo dijera, como si fuera una opinión en una cantina que usted y yo podemos tener como ciudadanos. Lo dijo frente a ciudadanos allá en Estados Unidos. Y regresó a Morelos y nos acercamos a preguntarle qué iba a hacer con esa información que había revelado. O sea, si el gobernador del estado de Morelos sabía que la feria de Cuernavaca había sido utilizada para lavar dinero de los Beltrán Leiva, y lo dijo a través de Federico Figueroa, solo se dice y ya, no hay ni siquiera un intento de poner una denuncia, y el gobernador se enojó. Y el gobernador caminó rápidamente y se escondió en Palacio de Gobierno, y le insistimos con varias preguntas más en ese contexto. Le preguntamos por qué él estaba en contra del muro de Donald Trump si sus eventos siempre estaban amurallados. Le preguntamos por qué no había cumplido su promesa de dar las conferencias de prensa semanales con los periodistas de Morelos y prefería ir a dar entrevistas exclusivas con algunos medios, quizá con los que tenía alguna relación comercial, y se enojó. Y a partir de ahí supe que había una intención de vulnerar posiblemente mis derechos, y eso me llevó a entrar al mecanismo. Y no entré solo. Fuimos aproximadamente 10 periodistas con diversas circunstancias y fuimos recibidos por el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, quien dijo, mis compañeros lo pueden sostener también, dijo, yo conozco a Graco Ramírez y en este momento todos ustedes ingresan al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas. E ingresamos. No somos Loret, maestro, pero sabemos lo que el Estado es capaz de hacer con los periodistas que les son incómodos. Y el ser incómodo no nada más es Loret, que puede o no tener un interés distinto al de informar exclusivamente, ¿no? Y podemos opinar si las informaciones que él difunde, porque además él no las investiga, que él difunde en este espacio, les sirven a un grupo de poder para hacer política en contra de Andrés Manuel López Obrador. Como aquí en Morelos ha pasado. Aquí en Morelos, por supuesto que las notas que escribíamos sobre la violencia eran retomadas por el rector Alejandro Vera y opinaba sobre ellas. La nota que yo saqué sobre la remodelación de la oficina de Graco Ramírez, no recuerdo los millones de pesos que le invirtió para blindarla, fue una portada que se utilizó durante muchas marchas en contra de Graco Ramírez, ¿no? Y yo lo hice con un ánimo de informar. Los ciudadanos activistas de Morelos la ocuparon pues para cuestionar y criticar al gobierno de Graco Ramírez. Es complejo y yo creo que de ahí deriva el apoyo, la solidaridad que hubo hacia Carlos Loret de Mola, no porque sea Carlos Loret de Mola o porque nos caiga bien o mal a los periodistas o porque simpaticemos o no con sus formas de expresarse, de comunicar o de hacer periodismo incluso, sino por lo que implica que el Estado utilice datos personales, maestro, para defenderse. Porque lo que hizo allá Andrés Manuel fue una defensa, se defendió de lo que quiera, de una guerra sucia, de una campaña, de una información que puede ser real, lo utilizó para defenderse e insiste con el tema, le pide a un organismo nacional que publique datos personales cuando eso es totalmente contrario a la ley, no tiene sentido que lo pida, es lo más absurdo. Imagínense que aquí en Morelos Graco Ramírez o el gobernador que me diga, le hubiera pedido al IMIPE que revelara nuestra información, dónde vivimos, cuánto ganamos, no tiene sentido. Y yo pienso que eso es lo que generó el respaldo a Carlos Loret de Mola. No al periodista o al elemento que forma parte, si alguien lo opina así, de una guerra, de una estrategia mediática y política contra el presidente López Obrador, sino porque lo que hizo no es legal y porque los periodistas podemos ser víctimas de ello. Y créame, sabemos que somos vulnerables en ese sentido. Por supuesto, tienen todos nuestros datos. Nosotros en muchas situaciones estamos prácticamente seguros que nuestros teléfonos están intervenidos, que nuestras comunicaciones son de dominio público en las oficinas de alguna dependencia federal. Una cosa es que lo sepan ellos, por supuesto que estamos seguros, digamos, no tengo pruebas, no es periodístico esto que estoy diciendo, que estamos intervenidos. Ha habido información que sí hay periodistas que han demostrado que están intervenidos sus comunicaciones, pero esa información está en poder del Estado, maestro. Y entonces, si un día alguno de los periodistas de aquí de Morelos que usted nos conoce genera una información que
no le guste al presidente López Obrador, y mire que tenemos un tema, está la termoeléctrica de Huesca, es un tema que Andrés Manuel retomó en su agenda y que cambió el discurso, y de ahí que yo opine como ciudadano que es un traidor. El prometer algo y luego hacer lo contrario es traicionar al pueblo de Morelos que se oponía o se opone a esa termoeléctrica, y que esa nota genere tal respuesta de la sociedad. Andrés Manuel va a salir a esa mañanera, que tampoco coincido, maestro, en que sea un elemento democrático como tal. Hay estudios que comprueban a quiénes les da la palabra, ¿no? Principalmente en sus conferencias, y que no todos pueden entrar, digamos. Entonces, considero eso. O sea, sí, no todos somos Loret, pero todos podríamos serlo. Jaime, buenas tardes. Ya que te soltó el micrófono el buen Héctor, que ahora no lo he tenido yo. Muchas gracias. Adelante. Estoy sorprendido porque ni René Santoveña te quita tanto el micrófono. Bueno, primero ofrezco una disculpa porque se alargó ahí una clase que tenía y que no tenía previsto, y algo que pasó, pero ya estoy aquí. Gracias por la invitación, Enrique. Es la segunda vez que estoy aquí en la Comuna de la Palabra, hace ya un rato que había estado. Saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Héctor Raúl, y te saludo a ti, querido maestro, y te deseo lo mejor en este año, aunque ya no más queden como 10 meses. Pues estoy a la orden, estoy escuchando con mucho interés la discusión que están teniendo, y no sé cómo los alcanzo. Pues mira, comenzamos por el asunto de la verdad, la objetividad y la neutralidad. Y el otro asunto era el de la neutralidad ideológica. Okay. Y matizando esto, el otro asunto que es fundamental, aparte de la ética, ¿sí?, periodística, el asunto de que hubo quienes sostuvieron que los periodistas y el periodismo tenía como propósito esencial enfrentar al poder, como si los medios, los grandes poderes de la información no fueran otro poder. Es decir, Televisa, TV Azteca, Radio Centro, RCN, Grupo Reforma, etcétera, solo un poder en realidad. Entonces, más que enfrentarse al poder, es un poder económico y mediático enfrentado con un poder político y de Estado, donde tienen intereses en juego. Claro. Comentábamos que hubo un tiempo en el cual la prensa nunca ha vivido de sus lectores, nunca. Por mucho periódico que vendiera, no la hacía. Menos ahora en la era de las redes, que ya se vende menos papel. El problema es cómo asegurar el periodismo en términos de la verdad y la objetividad. Y la pertinencia, por ejemplo, lo del accidente del tráiler hoy en el Paso de la Muerte, ¿sí? Muchas fotografías, muchos videos, y hubo un momento en que preguntaba Humberto Eco, bueno, en esta era del internet, ¿para qué queremos periodistas y para qué queremos maestros si ya cualquiera lo puede ver en la red? Me parece un buen punto de partida. Bueno, primero, considero que la verdad es un tema de la religión. O sea, no es un tema ni del periodismo, y me parece que tampoco de la ciencia. Claro, y esto ya es casi epistemología. Si pensamos que ciencia es aquello, solo es aquello a lo que se le aplica el método cartesiano, pues estamos tirando a la basura la discusión de los últimos 2 siglos, ¿no? O sea, yo no creo que la realidad sea una cosa dada de la cual haya que descubrir sus leyes. Yo creo que la realidad es una cosa que se interpreta, y que esta interpretación también construye conocimiento. Entonces, para empezar, yo no hago periodismo para la verdad, porque, insisto, si alguien quiere saber la verdad, pues que consulte la Biblia, que también es interpretable, ¿no? Pues bueno, el Vaticano nos dio interpretaciones de la Biblia 20 siglos y nos las sigue dando, o el Corán o algo de eso. Yo creo que
El tema del periodismo es un tema de narrativa, de contar historias. Y las historias las cuenta alguien. Las cuenta Héctor, las cuento yo, las cuentas tú, las cuenta la gente cuando se transmite información cara a cara. Se cuentan versiones de lo que ocurrió. Si nosotros pensamos que el periodismo es una función de ir y retratar la verdad, pues estamos de entrada en un error. Porque lo que retrata el periodismo es la versión de lo que ocurre que le parece, justo lo que acabas de decir, pertinente. Entonces, de entrada, cuando uno va a cubrir un hecho, uno comienza a discriminar cosas. Y uno dice, aquí lo importante es esto, que me parece noticioso. Y entonces ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, yo no hago periodismo de la verdad. Tampoco me parece que la objetividad puede ser un valor que se persiga. Y entiendo que, sobre todo a principios del siglo XX, no, de hecho no. Yo creo que desde hace como 500 años se viene pensando en que se hace periodismo objetivo, ¿no? Primero había un periodismo ideológico, el periodismo de los movimientos sociales y demás. En la Revolución tuvimos aquí nuestro periodismo ideológico con el Despertar Americano, con la Avispa de Morelos, con el periódico El Original, Regeneración de los Flores Magón. Ese fue un periodismo ideológico, pero después tuvimos un periodismo de hechos que se masificó con la imprenta. Por eso digo que fue hace 500 años, porque es justo cuando se inventa la imprenta, después ya más cerquita, hace como 300, como 200 años, se inventan las rotativas y entonces la impresión de periódicos se hace masiva. Y por supuesto, la gente quería saber qué pasó. Y lo que leía ahí era versiones de lo que pasó. Había un ejemplo, ¿no? Ruta tumba barda. Esa es una noticia. Una ruta chocó contra una barda y la tumbó. Ahí está un hecho. Pero cuando tú narras, Enrique, ahorita el accidente de la mañana, le pones algo que es válido hoy en día en periodismo, que es ponerle epítetos a ciertas cosas, porque señalas no solamente el hecho aislado de hoy en la mañana, sino señalas un patrón detrás del cual hay una historia de corrupción. Cuando dices en el Paseo Express, en el Paseo de la Muerte o en el Paso de la Muerte, efectivamente lo que señalas es algo que nosotros hemos investigado hace años y que muchos pusieron sus ojos aquí, hay que decirlo. Héctor y yo lo habíamos señalado mucho tiempo antes, lo señalaron tantos y tantas compañeras más, pero solo fue centro de los reflectores cuando se abrió el socavón. Es decir, cuando realmente vieron que lo que decíamos no era mentira, que al contrario, lo que decíamos estaba basado en investigaciones, observaciones, opiniones de expertos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que decir que después de la Segunda Guerra Mundial, la gente en el mundo comenzó a solicitar periodismo que no solo dijera ruta tumba barda. La gente quería saber por qué Europa había quedado devastada, por qué pasaba lo que estaba pasando o lo que pasó en Auschwitz y en otros campos Periodismo narrativo. En otros campos de exterminio. Periodismo narrativo, pero también periodismo de explicación. Porque la ciencia y las ciencias sociales en este caso toman mucho, incluso la historia. La historia toma mucho justamente para narrar, para concatenar estos hechos. De hecho, el historiador se siente más cómodo en tanto más lejos esté de su objeto de estudio. Nosotros tenemos que entrarle. Y lo que está pasando hoy lo tenemos que narrar de alguna manera, pero no solo narrar en términos del el árbol es verde. Lo tenemos que narrar en medio de un contexto histórico también. Y no estoy diciendo que estamos suplantando al historiador, jamás. Pero sí tenemos que darle historicidad a esos hechos, que darles contexto y que por supuesto que ofrecerle información a la gente, información de fondo. Porque el gran problema de los noticieros en la radio y en la televisión, los noticieros de Jacobo Zabludowski, La brevedad, es que pasaban una ráfaga de notas, una tras otra, y la primera del accidente del Paso Express y la segunda del mecanismo, el que tomamos protesta ayer Héctor y yo, y la tercera de la guerra en Ucrania, y la cuarta de que Zverev, o no sé cómo se llama el tenista agarró a raquetazos
al juez en Acapulco. Y entonces de pronto la realidad aparecía como una serie de cuadros y de casos aislados que no tenían nada que ver uno con nosotros. Y la función del periodista o de la periodista hoy en día, desde la Segunda Guerra Mundial, pero con mucho más fuerza hoy en día en la era de la información, es tratar de concatenar estos hechos y de ofrecérselos a la población. Esa es la función. Ya después el periodismo, como la ciencia, se especializó. Y hoy tenemos periodistas, a Raúl y a mí no nos toca porque finalmente representamos una serie de medios que se presumen nacionales y que entonces tenemos la responsabilidad de cubrir todos los ámbitos de lo que ocurra aquí en estos territorios que nos toca cubrir. A mí me reclaman muy seguido que por qué no mando notas de cultura, que por qué no mando notas de deportes. Y cierto, porque nosotros de alguna manera nos hemos especializado más en la cosa política, económica y demás. Eso es como por una parte lo que pienso. Del tema de la neutralidad ideológica, también lo veo complicado. O sea, también creo que puede ser una aspiración, pero yo creo que siempre está presente, digamos, como paradigma, pues, esta parte de la ideología que traemos cada una de las personas que hacemos periodismo. En cuanto a lo otro que decías, y al tema de Loret, y al tema del presidente, etcétera, etcétera, yo haría una diferenciación, estimado Enrique, entre periodistas o comunicadores y medios. O sea, haría una diferencia, porque sí me parece que hay que hacerla, entre las empresas mediáticas y la tropa y la banda que cubrimos abajo, los que vamos a hacer en la calle o en el gabinete, en la entrevista banquetera o en la entrevista a profundidad, etcétera, etcétera. Porque al final de cuentas hay que decir que también trabajamos para medios distintos. Hay medios que publican todos los días notas y ese es el negocio. Hay medios que lo que hacen, como en el caso de la revista para la que trabajo, que lo que hacen es plantear trabajos más o menos de mediano o largo aliento, en donde uno tiene que abstraerse de la agenda del día a día para buscar la investigación, el tema de largo aliento. Ejemplo, están pasando muchas cosas en Morelos, sin embargo, la preocupación son estas medidas o esta andanada contra algunos organismos de parte del gobierno federal, como por ejemplo el IMTA, ¿no? El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que está anunciado que va a desaparecer. Entonces yo he estado trabajando en eso, un trabajo que ya está ahí hecho y que espero que salga el domingo. Ya dije la semana pasada, pues dicen que ahora sí. Ahí ya no depende de mí, ¿no? Digamos que donde manda el capitán no gobierna reportero. Entonces, eso es lo que nos importa, ¿no? En términos, y los medios locales, los medios que van día a día, los periódicos, pues lo que les importa es la nota, independientemente de que algunos de ellos realicen también investigaciones de largo aliento. Yo te diría, Enrique, ¿con qué director de medio de comunicación está peleado el presidente ahorita? Con ninguno. O sea, le ha tirado a los Junco, le ha tirado a Ili, que a lo mejor está peleado con el gobierno, pero se lleva muy bien con los de abajo, ¿eh? No hay que olvidar que era uno de los invitados a la boda de Santiago Nieto y la bronca de que él llevaba pues el dinero por el que los detuvieron y toda esa historia que ya sabemos. Entonces, los directores, los medios, los dueños de los medios no están peleados con el presidente. Los dueños de los medios más importantes, por lo que se han comido de recursos públicos en este país, están felices con el presidente. La jornada ha recibido 700 millones de pesos en 3 años. 700 millones de pesos. Probablemente en los últimos 10 años no recibió tanto. No lo recibió. ¿No? Pero ahora es el diario oficial, los está recibiendo. Salinas Pliego es uno de los principales contratistas de Pemex, Enrique. O sea, y Banco Azteca es el que maneja las becas. Y manejan además Banco Azteca los recursos públicos
que además, imagínate, tú vas como persona, no es agravio, querido Enrique, y para allá vamos todos, pero vas como persona que recibe sus 65 y más, ¿no? Llegas a Banco Azteca y no te gusta usar los cajeros. Estoy hablando de mis papás, no les gusta usar los cajeros. Van a la ventanilla, les dan su dinero y automáticamente te aborda una de las personas que trabaja en esa mueblería para ofrecerte algo. Es negocio redondo de estos cabrones. Entonces, no me digan que está haciendo un cambio el presidente con lo que hace con Loret. No, no lo es. Proceso publica esta semana que es parte de una estrategia para que él pueda seguir controlando la agenda pública. No es cierto que está democratizando los medios. No es cierto que está acabando con aquellos grandes monopolios que nos ponen los cercos informativos, todo ese choro que hizo en la campaña. No es cierto, es mentira. Miente el presidente. Porque está fortaleciendo los mismos monopolios de siempre y algunos de sus cuates, como en este caso la jornada. No hay que olvidar que el presidente, aquella vez que iba a llorar por sus hijos, dijo que quien fue a recoger a sus hijos fue la directora de la jornada, de quien es comadre o compadre, en este caso el presidente. O sea, entonces, ¿se acabó el compadrazgo? Por supuesto que no. Lo que pasa es que ahora aquellos que eran la mafia del poder antier, pues hoy son los grandes compadres, los cuates, los progresistas, los que apoyan el movimiento. Mira, en realidad el presidente no es alérgico a los conservadores. El presidente es alérgico a la crítica, porque los conservadores los tiene a un lado, porque piensan como él. Entonces, cuando me dices qué pasa con lo de Moret, estoy de acuerdo en lo que ha dicho él. Nos puede pasar a todos. Lo que hizo ese día, y yo tampoco soy Loret, tampoco estoy subido en ese. Tampoco ganas esa cantidad, aunque Héctor diga que estás más cerca tú que él. Pues no lo sé. O sea, no gano esa cantidad. Ahí están mis finanzas, ¿no? Ahí están abiertas a la opinión pública. Bueno, Graco, hay que decir que Graco, pues me investigaron todo. O sea, solicitudes de información pública a la universidad para ver de cuánto era mi convenio de publicidad. Yo trabajaba para la universidad, no iba a tener un convenio con la universidad y nunca lo tuve. Lo tuvo la jornada y duró unos años, duró 1 año, 2 años, y yo no tuve nada que ver en eso. Porque quien hacía los cobros tenía que tener una de estas cosas que te dan en las notarías, un poder notarial para poder hacer los cobros. Yo jamás tuve un poder notarial de la jornada Morelos. Jamás. Todavía por ahí andan 2 o 3 resentidos o resentidas diciendo que efectivamente yo cobraba en la universidad. Los reto a que vayan a las notarías del Estado y que encuentren un poder notarial a nombre mío de la empresa, de las empresas que editaban la jornada, que en ese momento ya ni me acuerdo cómo se llama. No existe. No existe. Entonces, si nos investigaron, lo que yo estoy diciendo, a final de cuentas, es elegir un objeto como Loret. A Loret no lo está afectando, Enrique. A Loret le está engordando el caldo. O sea, Loret es el más feliz de ser el antagonista del presidente. Uh-huh. En unos 40 años, Enrique, los historiadores se van a reír de que un presidente tan poderoso como López Obrador haya elegido como antagonista a un personaje como Loret de Mola, porque lo pinta de cuerpo entero. Elige bien a tu enemigo que te vas a parecer a él. Y en este caso, me parece que eso es un circo. Pero, aquí no podemos decir, aquí no podemos quitar el dedo de lo que señalaba Héctor. Violó la ley. Violó la ley frente a las cámaras de televisión. Eso le puede costar al presidente. Porque el presidente está muy seguro hoy que va a continuar su gobierno
Yo creo que él todavía no cierra la puerta a reelegirse. Estoy seguro que no la ha cerrado. Cada vez es más complicado y más difícil que lo logre. Afortunadamente. Pero afortunadamente, sí, afortunadamente. Ahora sí que como le hizo Héctor, toco madera. Pero de que va a buscar una especie de, como le dice Macario Esquetino, de minimato, ¿no? Para hacer la comparación con lo que hizo Plutarco Elías Calles, ¿no? El maximato allá en los 20, en los 30 del siglo pasado, de que lo va a buscar, lo va a buscar. ¿Qué tan seguro está López Obrador? Uno, de que Sheinbaum puede ganar. Dos, ¿qué tan seguro está López Obrador de que llegando la Sheinbaum, pues no se quite la jetatura de López Obrador y López Obrador termine exiliado pues en la Cuba que tanto le gusta, ¿no? Entonces, me parece que en este sentido, bueno, recapitulando, no, el periodismo no es cosa de verdad, es cosa de narrativa. Desde hace mucho, y por eso nacieron géneros como la crónica, nuestra opinión está impresa en lo que escribimos. Hay líneas editoriales y por eso la gente elige uno u otro de acuerdo con lo que como en las redes sociales, tú sigues, bueno, nosotros a veces estamos obligados a seguir gente indeseable, pero la gente sigue a quien le llena el ojo, a quien dice, esto que dice es inteligente. Y número 3, habría una división entre los medios y los periodistas. Esta cosa que hizo Andrés Manuel ayer de ofrecer un fondo de pensiones para los reporteros, me parece perfecto, pero que no se los ofrezca a los youtubers que lo cubren, sino que se los ofrezca verdaderamente a los periodistas y a las periodistas que están arriesgando la vida, porque además, Enrique, y con esto concluyo, el presidente López Obrador va de reversa porque no ha hecho nada para fortalecer el buen gobierno en los municipios. Y si este país está cayendo a pedazos, no es por el gobierno federal. Sí es por ellos, sí es. Pero los problemas en realidad están en los municipios. Y al igual que los gobiernos neoliberales, este gobierno no ha hecho nada por fortalecer a los municipios. Nada. Claro, hay mucha corrupción, sí. Por eso ya deberían haber metido a varios de los presidentes municipales a la cárcel. Y lo pueden hacer y no lo han hecho. Sí, hay muy mal manejo de los recursos, sí, pero no han hecho nada para fortalecer el federalismo y las finanzas. Te pongo un ejemplo. López Obrador, frente al tema de la seguridad, propone el mismo mecanismo tantas veces fallido que propuso Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto. En lugar de fortalecer las policías municipales, de buscar mecanismos de capacitación, de meterles dinero, de equiparlas, de hacerlas profesionales, etcétera, etcétera, lo que hace es crear su propia fuerza que después utiliza para reprimir. Calderón reprimió a los maestros aquí en Morelos con la Policía Federal. Peña Nieto utilizó la Policía Federal de Calderón para reprimir a los opositores al aeropuerto en Atenco, con lo que ya sabemos, la violación a las chavas, etcétera, etcétera. Ernesto Zedillo hizo lo mismo y ahora tenemos a un presidente López Obrador de izquierda, la Esperanza de México, dejando sin recursos a los municipios para la seguridad, que lo ha hecho en 3 años, creando su Guardia Nacional que ha servido como muro contra los migrantes para servirle a Donald Trump y para reprimir movimientos sociales como lo acaba de hacer con los indígenas que tomaron la planta de Bonafont en Puebla. Así que a mí que me explique cómo piensa resolver el problema de la seguridad si lo que hace es lo mismo que aquellos que tanto critican. Ya. San Pedro Patlaco, Jaime. No te vayas tan lejos. San Pedro Patlaco. Bueno, sí, claro. En San Pedro Patlaco. La Guardia Nacional desalojó. El campamento fue desalojado por la Guardia Nacional, efectivamente. Regreso al asunto central de lo que planteabas, porque lo de López Obrador me parece más coyuntural.
Recordemos que Benito Juárez, Antonio López de Santana y Porfirio Díaz entraron con sufragio efectivo, no reelección. Y todos se reeligieron. Nada más dejo el dato ahí y no me voy. Dejo el dato. El asunto de la lucha por el discurso, que es, a mi entender, algo que estás planteando. El poder mediático, el poder del Estado y los periodistas, que no es lo mismo que el poder mediático, creo que ese deslinde es imprescindible. No es lo mismo los grandes monopolios de la industria. Pensemos, nada más pongo un ejemplo, Ucrania. ¿Sí? Leo periódicos de circulación nacional y hablan de que ya Rusia invadió Ucrania. Lo que hizo fue reconocer la independencia de dos prorrusos como estados. Punto. El ejército de Rusia está dentro de Rusia. El de la OTAN y el de Estados Unidos está fuera de Estados Unidos y de los países que conforman la OTAN. El trato no es, mediáticamente hablando, sino más que ganar un discurso. Sea internacional o nacional, lo mismo pasa con el COVID, que ya vamos de salida, pero se queda el COVID. Tenemos muchos muertos, sin contar los otros muertos de la epidemia de la violencia estructural. Que si es de izquierda o de derecha o de conservadores, son discursos. Porque ¿qué es la izquierda hoy o las izquierdas o como gustemos? Parece ser que está clara la doble diferencia. La lucha por ganar un discurso y con ese discurso ganar la opinión o el pensamiento de la gente para futuras decisiones políticas. Pero el modelo de fondo estructural del desarrollo sigue siendo exactamente el mismo. Hubiera dicho el subcomandante insurgente Marcos en su momento y Galeano, ¿sí? Lo que cambiaron fue de capataz para administrar la misma hacienda. Y a lo mejor las formas de administrarla. Porque efectivamente sí hay diferencias de forma de operar este infierno, decía Javier Sicilia. El problema es con el periodismo y los periodistas. Uno puede discrepar o no, yo lo comentaba con Héctor, desde Jacobo Zabludovsky hasta acá, con la línea de atomización que bien describiste. Austria, ganó la selección mexicana, el torero tal fue cornado y dices, pues no hay discurso ahí, hay atomización de datos y luego a ver qué carajos hacemos con ellos. La diferencia entre opinión y nota, que también es fundamental, hasta dónde va. Digo, yo decía, no soy periodista, nunca lo he sido. Cuando mucho soy opinólogo, escribo sobre lo que considero y en eso opino. Y quienes me hacen el espacio de publicar, pues muchas gracias, pero en el fondo no es noticia ni es nota. Y el hecho está, si hubo el accidente en el Paso de la Muerte o en el Paso Express, no es el más reciente, es el más reciente, no es el último, habrá más, ha habido muchos, no mencionamos el socavón, lo mismo pasa con el OUFAR y los medios como instrumento del OUFAR para la represión mediática, ¿sí? No hay que abundarle mucho, tenemos una experiencia del OUFAR bien conocida, ¿sí? El problema sigue siendo, entonces, ¿cuál es la perspectiva para la prensa? Pero me salgo del medio prensa y ahora me voy a mi lector. Yo también busco cierta información. Puedo decir, ese es más confiable que el otro. Para mí, no sé si para los demás, para mi forma de pensar y de interpretar la realidad. Parece ser que hay un diálogo implícito
entre los periodistas y sus lectores o seguidores. Y en este sentido, ¿cómo podemos asegurar que ese diálogo, si no asegurar, tratar hasta donde ello sea posible de que ese diálogo sea éticamente, y digo ética que no moralmente, ¿sí?, responsable? Porque de alguna manera los medios y los periodistas tenemos una responsabilidad con quienes nos leen. O ustedes como periodistas o como medios tienen una responsabilidad con quienes los leen. ¿Cómo tratar de que esa responsabilidad no tienda hacia el engaño y la manipulación? Porque también es la lucha por ganar el discurso, decías. Cierro ahí mi intervención. Hay un Nos tema, vamos acercando a la media. hay un tema, ahora que Jaime también lo vive, hace tiempo Jaime y yo, como muchos periodistas en Morelos y en el país, obviamente en el mundo, dejamos de colaborar solamente para empresas editoriales, para empresas mediáticas, y gracias a la tecnología disponible y a grandes empresas justamente transnacionales es que Jaime y yo podemos particularmente en estos tiempos tener proyectos periodísticos personales. Es decir, Jaime y yo no solamente compartimos información en Twitter o en Facebook o en otras plataformas como Instagram, TikTok o la que me digan, sino que generamos con nuestros equipos cada quien portales de noticias. Jaime encabeza un proyecto periodístico, en mi caso también junto con un colega, Oscar Guadarrama, encabezamos un proyecto periodístico. Eso, ahora hablo por mí nada más, me ha llevado a entender la dinámica de la información como producto, digamos, en Internet. Porque efectivamente, antes las empresas editoriales tenían a sus reporteros, tenían sus secciones, tenían sus editores, tenían su departamento de ventas, en el mejor de los casos independiente a la parte editorial, en la mayoría de los casos no, en la mayoría de los casos los periodistas desde los periódicos impresos los obligaban o los invitaban a vender publicidad para el medio, cosa que de suyo ya es una situación extremadamente compleja para colegas, a mí no me tocó, pero los reporteros en algún momento de periódicos impresos, a sus fuentes, a quien entrevistaban, a quien debían investigar, también le tenían que vender publicidad del medio. O sea, que alguien me explique cómo esa relación iba a ser funcional, digamos, periodísticamente o benéfica para el lector. Seguramente habría formas, estoy seguro, pero no muy fáciles, digamos. Hoy, con la tecnología, a través de una cosa que se llama WordPress, construyes un portal que te permite subir entradas, dice la plataforma, nosotros decimos notas, ponerle una cabeza, un título y poner ahí tu texto. Y luego compartirlo en redes sociales. Hace rato decías, maestro, algo importante. Yo decido qué buscar y qué leer. Eso es cierto hasta una medida, porque así como los periódicos impresos, chiquitos y grandes, tienen un editor que con base en lo que el periodista escribió, decide qué cabeza ponerle. Decía Jaime, choca ruta contra barda, ¿no? Choca ruta contra barda. Esa era una cabeza de periódico impreso. Choca ruta contra barda y la puedo ver, ¿no? En grande con letra negrita y la foto de la ruta destrozada, su frente contra la ruta. Y entonces el lector veía eso en el puesto de periódicos y decía, ¿en dónde fue? Vamos a ver, ¿no? La nota. Hoy, maestro, la dinámica que tenemos que aprender y que en mi caso estoy aprendiendo como periodista, que encabeza un proyecto digital de periodismo, es cómo hacer, maestro, que cuando usted busque accidente en el Paso Express, sea mi nota la que primero le aparezca. Y eso implica una serie de elementos técnicos, editoriales, para que eso ocurra. ¿Por qué queremos que eso ocurra? Porque también, afortunadamente, y en mi caso es una aspiración, digamos, como proyecto periodístico, es que ese proyecto que encabezo sea de los más cliqueados, sea de los más vistos, de los más compartidos, y que eso implique un ingreso económico importante a través de una cosa que se llama Google AdSense, que es publicidad a través de Google, que contrata N cantidad de personas en el mundo a través de Google y que Google decide con base en la presencia mediática, en la presencia digital de X portal, colocar la publicidad. Así funciona, ¿no?
En este caso, nuestros portales no tienen negocios, ni pláticas, ni comunicación con ninguna de esas empresas que aparece difundida o publicada en nuestros portales, sino con Google. Y Google es el rey, para bien y para mal, de las búsquedas en Internet. Y Google tiene una serie de reglas que es obligatorio cumplir si se quiere aparecer en esas búsquedas. El ejemplo del Paso Express y el ejemplo de cómo como periodista no ser parte de eso que planteabas, maestro. Yo puedo decidir si pongo 4 lesionados, saldo de accidente en el Paso Express, por ejemplo, o carambola en el Paso Express, o qué bueno que no lo hubo, en otras ocasiones sí, fatal accidente en el Paso Express, ¿no? Y esa es mi cabeza, y eso es lo que va a aparecer en un motor de búsqueda, digamos, si se cumplieron las reglas, porque no es fácil. Es una serie de elementos técnicos y editoriales muy tediosos, cansados, pero que es obligatorio cumplir para estar en Google. Si no se quiere estar en Google y compartir las ligas de una página de noticias a través de WhatsApp, por ejemplo, se puede. Pero si uno quiere estar en la competencia digital con un proyecto periodístico, es obligatorio cumplir esas reglas. Obligatorio, no hay de otra. Por fortuna, empresas como Google también, hasta donde he leído, y me he autocapacitado, digamos, toman en cuenta, igual que Facebook, con dinámicas distintas y que incluso hace rato, maestro, que hablamos de la censura, llegan a hacernos censura. Ahora, esas grandes empresas transnacionales que no tienen que ver con política, digamos, hablando del caso de Morelos, con la política o con el gobierno de Morelos, pero que nos pueden censurar. Y estoy seguro, maestro, que usted probablemente en este canal y en sus redes lo ha vivido. Si en este momento, y no lo voy a decir, opinamos como juego algo sobre las vacunas, contrario a lo que está establecido como políticamente correcto, maestro, le tiran este video. Así de fácil. Y no lo ve nadie. O si lo ven, no lo pueden monetizar, por ejemplo. Hablaremos después, en otra ocasión, de esta dinámica, porque yo pienso que en mi caso particular es más complejo enfrentar esa censura de estos grandes corporativos internacionales que la censura que puede ver que sí existe, por supuesto, de ayuntamientos, de personajes de la vida política, estatal, municipal o nacional. Entonces, maestro, es una dinámica interesante a lo que voy, porque ya no solamente es cómo informo el accidente hoy en Internet o en mi portal de noticias, sino cómo hago, maestro, y esa es una línea otra vez muy delgada, cómo hago que cuando vea usted 10 elementos en la página del buscador de Google o la nota en 20 grupos de Facebook, usted decida darle clic a la mía. Es complejísimo. ¿Qué se requiere? Una buena fotografía, ya con tiempo una buena reputación, o sea, que usted sepa que entrando ahí va a tener los elementos mínimos de información como cuándo ocurrió, dónde ocurrió, video, fotografía, en fin, ¿no? Unos elementos, pero eso es con el tiempo. Lo inicial es el primer clic y eso implica poner un título atractivo, que en la mayoría de los casos, maestro, o en muchos casos, por fortuna, insisto, Google y esas empresas están restringiendo cada vez más las fake news en ese sentido, puede ver, y estoy seguro que lo ha visto y lo han visto, cabezas como, mira cómo quedaron los coches accidentados en el Paso Express. Esa nota, esa cabeza jamás la va a ver en un periódico impreso. Miren cómo quedaron los coches, jamás, pero la va a ver en N cantidad de páginas de noticias de Internet. Mira cómo quedaron. Así quedaron los coches del accidente del Paso Express. Es evocar al morbo. Es satisfacer esa necesidad del lector de, no me interesa saber si el accidente es producto de un tema de corrupción, como lo es el Paso Express, sino es la inmediatez de quiero ver si hay cuerpos, si hay cabezas, si hay sangre. Insisto, por fortuna, esas empresas de tecnología internacional cada vez restringen más temas así. Eso es denunciable. Si te detectan que es una práctica habitual, recurrente, hay sanciones, hay penalizaciones que no considero que no es necesario pagar, o sea, no es necesario llegar a esos niveles. Y vuelvo a caer en lo primero, ¿no? La financiación de los medios. Yo creo que la financiación a través de estos corporativos internacionales es buena, pero eso implica un trabajo constante, muy fuerte, de largo aliento, para poder ser rentable, digamos, tener un proyecto periodístico rentable que viva del clic sano, porque también se puede poner la fotografía o la nota
de los rompimientos entre los actores, de casos de, no sé, esta nota que solamente busca llamar la atención, ¿no, maestro? Es un tema complejo, sobre todo cuando estás en una dinámica de un proyecto periodístico independiente, porque cuando trabajas para un medio del que no formas parte, digamos, en el tema de la administración, pues ahí ejerces un trabajo periodístico 100% y que tu editor se encargue, ¿no? De cómo colocar la nota, de cómo venderla, y me refiero al venderla, cómo entregársela a los lectores, ¿no? Es una decisión editorial de una empresa, pero cuando se encabeza un proyecto personal, son otros factores, digamos, además de la malentendida verdad, como Jaime lo expresaba, ¿no? Digamos, de estas historias, como coincido con esa postura de Jaime, de que lo que hacemos es contar historias. ¿Qué historias son atractivas para los lectores? Para que puedan entrar y darle clic al portal. Porque, por supuesto que hay historias que son muy importantes de contar, pero ¿y si a los lectores no les interesa conocerlas? ¿No les parecen atractivas? Y en consecuencia, lejos de que no sea redituable, pues ni siquiera las van a leer. Lo pregunto retóricamente, ¿vale la pena que un periodista independiente se traslade a un municipio no es pregunta en serio, se traslade a un municipio muy alejado, invierte recursos, tiempo, ponga en riesgo su vida, incluso si es un tema de seguridad, para que la nota no tenga un impacto, primero, de alcance, segundo, de trascendencia social, o que parte de la nota no le parezca afortunado a uno de estos corporativos internacionales y te la bloquee, porque la foto que tú consideraste editorialmente que era importante dar a conocer para exhibir cómo dejaron los victimarios, hablando de un caso hipotético, a su víctima, y que entonces Facebook te la tire o Google te la tire porque estás vulnerando derechos humanos y todo tu recurso, tiempo invertido. Por supuesto que hay un valor social. Qué bueno que fuiste a contar esa historia. Pero ¿y la otra parte? La parte de la subsistencia de un medio independiente es complicado, maestro. No, me parece que no es tan simple como decir si es verdad lo que se está contando, si hay objetividad en la forma en la que se está contando la historia. Son muchísimos elementos y cada vez más amplios, ¿no? La apuesta, en mi caso, es contar esas historias que nadie quiere contar. Y el trabajo consiste en contarlas de tal manera que a la gente le interese verlas. Porque yo insisto y siempre lo diré, es nuestro trabajo como periodistas hacerle llegar la información a la gente. Si confiamos en que los usuarios por sí solos, como una dinámica social, van a tener una avidez por informarse sobre lo que pasa en Azochiapan, por ejemplo, no creo que ocurra tan pronto y tan fácil. Creo que es labor nuestra y ahí radica la diferencia, maestro, que usted preguntaba al inicio o al inicio de esta parte. Vemos decenas de videos y decenas de fotografías en Facebook rolando y en grupos de WhatsApp del accidente. Pero yo lo pregunto, y eso sí es pregunta en serio, ¿cuántos de esos usuarios tienen una entrevista con el coordinador de socorro de la Cruz Roja preguntándole qué pasó? Y que estén esos grupos públicos sociales de los vecinos, menos que las imágenes que solamente circulan. Y allí entra la labor periodística. Muchos colegas se oponen a esta participación social de la colectividad en la información, porque al final es información, sin una estructura periodística, pero es información lo que están compartiendo. Pasan manejando por el paso que ven el accidente, lo videograban, lo suben a las redes sociales. E incluso son materiales como periodistas nos funcionan, nos sirven, pero no es una actividad periodística, es una actividad informativa o de comunicación, pero no periodística porque no pasa por una estructura, no está contando una historia, está compartiendo un video, pero no se detuvo ese usuario de redes sociales a preguntar qué pasó en el accidente, cuántas personas están accidentadas o heridas, y posteriormente darle un seguimiento, ¿no? Había grasa en el rollo vehicular, es producto de la corrupción, cuántos accidentes han pasado en esa zona. Esa es tarea nuestra. Eso nos toca a nosotros, eso nos toca sumarle a la historia. Decía Jaime un concepto que ahorita no recuerdo cómo lo empleó, el darle todos esos elementos al lector, ¿no? Lo triste es, o lo triste llega cuando pues al lector no le interesa esa parte de la historia y se queda simplemente con la sangre, ¿no? Cuando vemos que la fotografía impactante con la sangre está compartida N cantidad de veces sin un contexto, sin un trabajo periodístico, es contra lo que competimos. Pero competimos nosotros, compite Reforma, compite el Universal, o sea, todos los que hacemos periodismo competimos con eso, ¿no? No es exclusivo de los que hacemos trabajo independiente o encabezamos proyectos periodísticos. Es nuestra realidad. Hay que asumirla, hay que aceptarla, hay que vivir con ella
y sin un ánimo educativo, ¿no? De que, ay, tenemos que enseñar a los lectores. No, no, no. Tengo la seguridad de que los lectores tienen claridad, como usted lo ha señalado, de qué medio debe seguir si se quiere informar bien, o qué usuario o qué grupo de Facebook compartir, si lo que quieren nada más es ser parte del tren del mame, como se dice, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Es complicado, no es sencillo hacer un trabajo periodístico independiente o un proyecto periodístico, pero se puede. Se puede y por lo menos está la ruta. O sea, ahí está la ruta. Y yo cuando hablo con los estudiantes de comunicación les pregunto, ¿quién de ustedes tiene un canal de YouTube? ¿Quién genera contenido? ¿Quién tiene un blog? ¿Quién tiene una cuenta de Twitter? Allí están las herramientas. Allí está, vimos esto del no, yo soy Loret, ¿no? Todos somos Loret, este espacio que se generó en Twitter, histórico, ¿no? Ahí están los elementos. Nuestro trabajo de los estudiantes de periodismo y los estudiantes de comunicación, termino con esto, es generar contenidos atractivos dentro de su ética personal, dentro de sus valores, o sea, enmarcados en sus valores, en lo que les interesa informar o comunicar. Las herramientas ahí están. Me parece que hoy no hay pretexto para que podamos generar contenido como el que está generando Maestro. O sea, pretextos no hay, ahí están. Que nos censuran si hablamos de vacunas, si hablamos de temas políticamente incorrectos, si nos burlamos de grupos vulnerables, por supuesto. Por supuesto que esas son las reglas de esas herramientas. Pero si son con las que queremos jugar, pues hay que aceptarlas. No nos queda otro, no podemos combatirlas. Es muy complicado, pero se puede. Héctor, gracias. Jaime. Contrario, maestro. Gracias. Ya que te soltó el micrófono, Héctor. Suscribo lo que ha dicho Héctor, por supuesto. Y yo creo, Enrique, que en la era de la información, ¿no? Fíjate, yo creo que antes de la era de la información, no sé qué piensas tú, pero yo creo que había como bueno, tú y Héctor, que había como una era de la ciudadanía, digamos, ¿no? Que había un momento, digamos, después quizás de la caída del muro de Berlín y demás, en donde había un avance en materia de derechos humanos, no general, pero había un discurso de los derechos humanos, etcétera. Entonces, había como una especie de empoderamiento, como ahora le llaman, de grupos ciudadanos que estaban muy activos. Y bueno, yo platicaba con una persona que se dedica a la defensa de los derechos humanos y tristemente me decía, fíjate, hace algunos años pensaríamos que no iba a haber reflujo, ¿no? Que habíamos tenido un avance en materia de reconocimientos de derechos humanos y nunca pensamos que podía haber un reflujo. Y lo hay, ¿no? O sea, lo hay. De pronto tenemos cosas coyunturales, como tú dices, pero muy preocupantes, Enrique, como el hecho de que se hable de que las energías limpias son sofismas, ¿no? O de que derechos, o de que movimientos como el del feminismo es un movimiento que fue prohijado y creado por los neoliberales. Bueno, la apuesta por la desmemoria. ¿Por qué hablo de la ciudadanía así como un ente abstracto? Porque efectivamente los medios nunca han vivido en nuestro país de sus lectores, porque el modelo de negocio estaba basado pues en lo que había y en lo que sigue habiendo, aunque el modelo está agotado. O sea, hemos visto cómo ha habido una reducción sistemática de los recursos que se invierten en materia de comunicación social y en la prensa y en los medios de comunicación. Esto se ha reducido. O sea, se sigue favoreciendo a unos cuantos, por ejemplo, desde la presidencia, pero el monto es más bajo que lo que hubo en otros gobiernos, hay que decirlo. Fíjate, Enrique, el problema es que tenemos ciudadanos que exigen una prensa libre, pero no son capaces de participar en el financiamiento de esos medios. O sea, yo quiero saber, la gente que dice, es que ustedes son unos chayoteros, no sé qué, les pagan del gobierno. Yo quiero saber de qué cree la gente que vivimos. O sea, de qué cree la gente que vive la jornada, del dinero que le da el presidente y del dinero que Nieto, que también le dio dinero.
¿De qué vive de qué vivió el Reforma antes? Del dinero que le daban, que ahora no le dan. ¿De dónde está viviendo? No lo sé. Ellos tendrán que explicarlo, ¿no? Entonces, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando comenzamos Macio Sare, ya teníamos más o menos medio año, lanzamos una iniciativa para hacer una síntesis periodística. Y nuestra apuesta era darle un producto a la gente que tal vez les sirviera en su vida cotidiana. Que ellos en la mañana, primero, después ya fue muy complicado así, pero bueno, alrededor de las 9, de las 10 de la mañana, tuviera una síntesis, un documento en donde pudiera leer las noticias más importantes, tuviera una idea. Y la apuesta era que la gente pagara por ese servicio 500 pesos durante un año. Por un año completo. Un año completo, un año completo. Realmente era pagar menos de $1, menos de $2 al día, ¿no? Era como unos 50 más o menos al día. Pues no es un periódico, ¿no? No es lo que te cuesta un periódico. Y bueno, pues con la confianza de tratar de integrar las noticias, en fin, ofrecerte un servicio. Yo dije, pues yo tengo pues, casi 5,000 amigos, ¿no? Se los ofrezco, pues no quiero que paguen los 5,000, ¿no? Me gustaría que pagaran 100, porque esos 100, 500 pesos me da a mí un margen que me permite a mí, pues, mantener el proyecto. Ese dinero de ahí, puedo mantener el proyecto, puedo comprar a alguien, puedo hacerlo más versátil, más amplio, etcétera, etcétera. Y después dije, no, pero de esos 5,000, pues por lo menos hay 200 que yo conozco directamente, porque hay que decir que de los 5,000 sí hay un porcentaje que he visto una vez en mi vida o tal vez nunca, pero que son mis amigos, ¿no? Que están ahí de Facebook, es lo que le pasa a todo el mundo. Entonces yo dije, por lo menos hay 200 que yo conozco, pero que además están involucrados en proyectos ciudadanos, que van a entender de qué se trata. Ojo, no los estoy culpando, no los estoy estigmatizando, solo estoy poniendo un ejemplo. Al final fueron 10 personas, 10, 12 personas las que le entraron. Entonces, a lo que voy acá es, la prensa, los medios de comunicación, los periodistas, sí tenemos una función, pero esa función tiene que estar el mismo nivel de compromiso de la gente. Yo creo que en este país ha habido prensa, sí, vendida, sí, claro. O sea, cuando se murió Jacobo Zabludowski, la frase más repetida era, hoy es un día soleado. Claro, porque fue la frase que dijo o que se le adjudica al día siguiente, el 3 de octubre de 1968 en el noticiero. Sí. Entonces, efectivamente hay una prensa muy vendida, pero también en este país hay claros ejemplos de personas y de organizaciones que están comprometidas con hacer buen periodismo. Y esa prensa ha estado por adelante de la sociedad, ¿eh? Por delante de la sociedad. Hay una parte de la sociedad que ha estado caminando con esa prensa muy de cerca. Desafortunadamente, a mí me parece que hoy la ciudadanía está en una especie de letargo y no la culpo, ¿eh? No la culpo. Pues ahora votamos por y nos quedó mal. Y ahora por y nos quedó mal. Y ahora por y ahora por y bueno, estamos tratando de ver a ver qué pasa. Pero lo que está pasando como que medio nos gusta o no nos gusta. Entonces, de pronto, o a la mitad de esa sociedad civil ya le dieron chamba, ¿no? También. Aquí en Morelos pasó. Graco le dio chamba a una parte de la sociedad civil y el movimiento ciudadano en Morelos se fue al carajo. Por no hablar de otros movimientos que no me corresponde, pero podría yo mencionar al movimiento feminista, ¿no? A riesgo de que se me vengan encima, lo siento, pero lo que hizo Graco fue darles chamba a la mitad de ellas, bueno, no a la mitad, pero a la mitad de las líderes, y luego las corrió y le dio chamba a la otra mitad.
Y de las organizaciones, afortunadamente hoy tenemos una generación nueva que está ahí, ¿no? Que tiene representantes muy interesantes, muy importantes, por ejemplo, de este movimiento. Entonces, del movimiento feminista me refiero, por supuesto. Y las hemos visto en las calles y a veces hasta nos han correteado, ¿no? Estas compañeras, por supuesto, ni modo, así es este tema. Entonces, lo que quiero decir es, ¿qué tipo de prensa queremos? Pues es una prensa que depende de la ciudadanía. Porque si se quiere trabajo profesional en la prensa y no se quiere que eso dependa de los gobiernos o de los grandes consorcios o de Google y sus caprichos, pues entonces la ciudadanía tendrá que entrarle con lo que tenga. Porque si no lo hace, la prensa va a seguir en ese nivel. Así que la ciudadanía no puede escapar a su responsabilidad en relación con la prensa, porque es muy fácil decir prensa vendida, como, bueno, es muy fácil decir, gritar prensa vendida, pero a la hora de escuchar algún tipo de iniciativa para producir medios independientes, pues simplemente ahí sí no se le entre, no se le entre y se piense que los medios tendrán que sacar dinero de alguna parte. Pues sí, de alguna parte. Y puede ser de USAID, puede ser de los gobiernos federales, del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, o ¿por qué no? Hemos visto casos, desafortunadamente, sobre todo en otros estados, de medios que son financiados por fuerzas Criminales. criminales, ¿no? Y no de cuello blanco, de los que se ensucian las manos. Entonces, a mí me parece que como ciudadanos, ciudadanas, tenemos que entrarle a este tema, porque no es como en abstracto, la prensa, la chinga, y nosotros de qué comemos, o de qué vivimos, o qué, ¿no? No venimos de otro planeta y de allá nos mandan recursos, ¿no? De algún lugar hay que sacarlos y puede ser de los likes, que cuesta mucho trabajo porque hay que invertirle también a eso, o de los gobiernos, o ya les dije el otro panorama. Con esto te dejo el micrófono, Enrique, para que no te andes quejando. No, no me quejo. Más bien a las 4 tengo un diplomado en la UNAM y ya son 3:40. No quiero dejar de resaltar dos hechos que me parecen cruciales en este análisis. Para que exista una prensa independiente, ideológica, política y económicamente, el Estado y los poderes fácticos se necesita corresponsabilidad por parte. No voy a decir el término ciudadanía porque es muy excluyente también. Ciudadanos no somos todos, mucho menos los que tienen menos de 18 años. Y luego los que pierden sus derechos jurídicos por razones de salud mental, lo que guste, sin nada. ¿Sí? Pero sí es una corresponsabilidad. Y en efecto, si queremos una prensa independiente, tenemos que aportarle. Eso no merece mayor discusión. El segundo asunto, como la neutralidad ideológica es otra ideología, dijera Adolfo Sánchez Vázquez, la ideología de la neutralidad ideológica. El problema de la verdad o la objetividad es un problema epistemológico gordo, lo mismo que pasa con las evidencias y los datos duros. Ya discutía con quien decía que desde la torre de rectoría se mandaba telepáticamente la línea a la prensa estatal. Recordemos tiempos idos, no del todo, pero es una lucha por ganar el discurso. Y ese discurso tiene que ser verosímil, creíble y fundamentado en ciertos parámetros, si no de objetividad y veracidad, de credibilidad. Porque de otra manera estamos fritos. Creo que son elementos que se han planteado aquí, porque ustedes que sí que son del medio, que ya tienen tiempo en esto, yo soy un opinólogo, le decía a Héctor, opino, escribo, y tengo este canal que además no aspira a monetizar porque programas de 2 horas, hora y media,
pues no son monetizables. Con trabajos tengo como 640 seguidores, que ya es una buena dosis, ¿sí? Pero para no monetizar necesita volverse uno otra cosa. Tampoco es el propósito de este canal, es tener un espacio para compartir la palabra y con ella las ideas, sentimientos, emociones y más cosas. No quiero dejar de agradecerles porque ya de la UNAM me marcaron, te vamos a mandar el mensaje, por su tiempo, colaboración y desde luego experiencia, porque ustedes la conocen muy bien. Habrá otro tiempo en el cual podamos, porque ahora Jaime no pudo más temprano, esa es la triste y cruda realidad. Si no nos íbamos 3 horas, faltaba más y lo partíamos en 2 partes. Esto tiene solución también técnica. No quiero dejar de agradecerles a ustedes, en principio, a nuestros seguidores, que podrán o no compartir ciertos puntos de vista de lo que aquí se dijo, porque ahorita, y no es obra de Andrés Manuel, el país ha estado polarizado desde que existen las clases sociales y los intereses. No somos un monolítico ideológico y de aspiraciones. Entonces, si somos claros, tenemos que tomar partido por una u otra postura. Y ahí es donde cada quien lo hará. Por lo demás, pues esperemos vernos otra ocasión. Muchas gracias. Y no sé si quieran decir algo para cerrar. Yo agradecer el espacio nada más, agradecer el espacio, la oportunidad, un honor, por supuesto siempre platicar y además platicar de un tema que más que conozca bien, me apasiona, ¿no? La comunicación del periodismo, cuantas veces quiera, profe. Muchas gracias por el espacio. Y Jaime también gracias por estar acá con nosotros. Gracias, gracias. Pues yo te agradezco, Enrique, la invitación. También, pues es un tema también que me apasiona. Supongo que se dará la discusión en los comentarios. Eso estaría interesante checarlo. Y bueno, pues por supuesto que aquí estaremos las veces que sean necesarias. Ofrezco de nueva cuenta una disculpa. Y bueno, también agradecer a Héctor, porque fíjate, es muy interesante. Héctor y yo somos amigos. Eso no implica que pensemos igual. En realidad siempre terminamos discutiendo en todas las reuniones. Aquí nos portamos bastante decentes porque en realidad coincidimos mucho en relación a lo que dijimos. Pero hay otros temas que nos mueven y que nos llevan, porque finalmente en el debate dialógico, en el diálogo, pues se construye, ¿no? No hay más. Entonces, muchas gracias, Enrique, gracias, Héctor, y gracias a toda la gente que pueda ver esto. Hasta la próxima. A nuestros seguidores y a ustedes, muchas gracias y hasta la próxima.